Función exponencial. La función exponencial se caracteriza porque la variable independiente hace parte del exponente de la base de la función. Es decir, una función exponencial es una expresión de la forma y igual a la x. Si la base de la función que es a es positiva, o sea, mayor que 0. Además, la base de la función exponencial debe ser diferente de 1, porque toda cantidad, el 1 elevado a toda cantidad real es igual a 1. Si la base entonces tomara el valor de 1, no sería una función exponencial, sino una función constante. Generalmente, al analizar una función exponencial, se pide encontrar el dominio, el rango, la ecuación de la asíntota horizontal, los interceptos o puntos de corte con los ejes de coordenadas y la gráfica o un bosquejo de la gráfica de la función. Miremos entonces cómo analizamos la función y igual a f de x igual a menos 10 a la x más 4. Al analizar la función y igual a f de x igual a menos 10 a la x más 4, estamos invitados a concentrarnos simplemente en la base de la función exponencial. Y observamos que la base es igual a 10. Como la base debe ser positiva, es importante tener claro que nuestro ejercicio es semejante a tener menos 10 a la x más 4. Eso nos invita a recordar que como la base de la función es 10, tenemos una función creciente. O sea, podemos recordar que si la base es mayor que 1, obviamente es positiva, pero entonces tenemos una función creciente. La función crece. Ahora, si crece, podemos pensar en una situación A, cómo sería la gráfica de la función para y igual a 10 a la x. Para la función y igual a 10 a la x, tendríamos entonces una gráfica con una asíntota horizontal, que sería el eje de las x, o la recta y igual a 0. Y la gráfica tendría este comportamiento, presentando un intercepto con el eje de la y en el punto A, siendo A el punto de coordenadas cuando x vale 0, la y vale 1. Esto nos permite avanzar más. ¿Qué sucede entonces ahora que tenemos
una función y igual a menos 10 a la x. Significa entonces que cuando es menos 10 a la x, el signo menos de la función hace que la gráfica de la misma se refleje sobre el eje de las x. Eso significa que la asíntota horizontal, no cambia, sigue siendo el eje de las x, pero la gráfica de la función se refleja sobre el mismo y ya no va a ser creciente, sino decreciente. Y el intercepto no va a ser el punto A, sino que va a ser el punto B. Y el punto B tendría coordenadas cuando la x vale 0, la y vale menos 1. Esta situación B nos permite llegar fácilmente entonces a la situación real para la función dada, en la cual observamos que como tiene un 4 positivo como término adyacente a menos 10 a la x, significa que la gráfica del literal B nos permite hacer un acercamiento a la gráfica o al bosquejo real de la gráfica de nuestra función. Pero inicialmente podemos observar que el dominio de la función es todos los reales. Dominio, todos los reales, algo que es muy sencillo, porque por definición el dominio de la función exponencial es todos los reales. Identificado el dominio, podemos entonces hablar del valor de la asíntota horizontal. Tenemos una asíntota horizontal y podemos identificar que ya la asíntota horizontal no va a ser y igual a 0, sino es una asíntota horizontal y igual a 4. Como analizamos de la situación B, vamos a pasar a la situación C o situación final, subiendo la asíntota horizontal 4 unidades hacia arriba. Algo semejante sucede con el intercepto con el eje de la Y. Este intercepto ya no va a ser el punto B de coordenadas 0, menos 1, sino que va a ser el punto C de coordenadas 0,3, porque ese intercepto hay que subirlo 4 unidades hacia arriba. Conocido entonces cuál es el sentido de la curva, porque esta no va a cambiar, y conocido el valor de la asíntota horizontal, podemos decir cuál es el rango de la función. Y es el intervalo abierto desde menos infinito hasta el valor de la asíntota horizontal 4 abierto. Identificado entonces el dominio, la asíntota y el rango, podemos pasar a analizar los interceptos. Como dijimos antes, el más fácil es el intercepto con el eje de la Y. Este lo encontramos haciendo x igual a 0. Y por simple inspección o como analizamos antes, el intercepto que era el punto B, lo subimos 4 unidades sobre el eje vertical, es decir, la ordenada finalmente va a ser o a tener el valor de Y igual a 3. Por lo tanto, podemos afirmar
que el intercepto es el punto C. Cuando la X vale 0, la Y vale 4. Esto lo podemos resolver tomando la función, lo podemos confirmar tomando la función y igual a menos 10 a la X más 4. Y recordando que si hacemos X igual a 0, nos queda pues Y igual a menos 10 a la 0 más 4. Esto nos da pie para recordar que A a la 0 es igual a 1. Por propiedades de potenciación, toda base diferente de 0 elevada al exponente 0 es igual a 1. O sea, menos 10 a la 0 es igual a menos 1. Igual entonces a menos 10, o mejor, menos 1 más 4. 10 a la 0 es 1, por menos 1 más 4. Lo que confirma lo que habíamos dicho. Nos queda una ordenada Y igual a 3. Y el intercepto es el punto C. Cuando la X vale 0, la ordenada vale 3. Como la curva es decreciente, tiene el mismo sentido, buscamos el intercepto con el eje de las X. Para buscar el punto de corte con el eje de las X, recordamos, se anula la variable dependiente, es decir, se hace Y igual a 0 y procedemos a resolver la ecuación. Si hacemos 0 en la función, miramos entonces, nos queda, si la función es Y igual a menos 10 a la X más 4 menos 10 a la X más 4, al hacer Y igual a 0, tenemos entonces 0 igual a menos 10 a la X más 4. Si tenemos 0 igual a menos 10 a la X más 4, y nuestro objetivo es despejar X, el término exponencial menos 10 a la X que está restando, lo pasamos al otro lado de la igualdad y queda positivo, 10 a la X igual a 4. Para bajar la X, que es nuestro objetivo, estamos invitados a sacar logaritmo a ambos lados. Como la base de la exponencial en este caso es 10, lo ideal es sacar logaritmo decimal y lo hacemos. A ambos lados sacamos el logaritmo decimal, aplicando a continuación el logaritmo de la potencia, recordando que el logaritmo en base a de X a la N, el logaritmo de la potencia, nos permite bajar a multiplicar el exponente del número del logaritmo y nos queda n por el logaritmo en base a de x. Una vez recordamos el logaritmo de la potencia, lo aplicamos en nuestro ejercicio y nos queda x, que multiplica al logaritmo decimal de 10 igual al logaritmo de 4. Nos ayudamos con una calculadora, buscamos el valor del logaritmo de 4 y este es aproximadamente igual a 0.6. Recordamos que el logaritmo de 10, como es un logaritmo decimal con base 10, recordamos que el logaritmo de la base es igual a 1. El logaritmo natural de Euler es igual entonces al logaritmo de 10, logaritmo en base 10 de 10, que es igual a 1. Significa que este factorcito es 1 y x por 1, x.
encontrando entonces Cx igual a 0.6. Significa que hemos encontrado el intercepto con el eje de las X, pudiendo afirmar que cuando la X vale 0.6, la Y vale 0. Tenemos entonces los interceptos y terminamos haciendo un bosquejo de la gráfica de la función, el cual podemos hacer más fácil con la ayuda de los elementos encontrados anteriormente. La situación B nos mostró que la curva se torna decreciente y va a seguir siendo decreciente, pero con la característica de que ya la asíntota horizontal no es el eje de las X, la recta Y igual a 0, sino la recta Y igual a 4. Y que tenemos interceptos, el punto C de coordenada 0,3 y el punto D de coordenada 0,6,0. Por lo tanto, podemos hacer un bosquejo de la curva para ello. Vamos a suponer que este es el eje de la Y, el eje vertical, que por acá viene el eje horizontal, el eje de las X. Sabemos que la curva tiene una asíntota horizontal en Y igual a 4. Por lo tanto, tenemos 1, 2, 3, 4. Y por acá pasa la asíntota horizontal Y igual a 4. Además sabemos que uno de los interceptos es el punto C. Cuando la X vale 0, la Y vale 3. O sea, acá tenemos el punto que hemos llamado el punto C. Cuando X vale 0, Y vale 3. Y por ahí pasa la curva. Se va a ir a cortar el eje de las X por el punto de coordenadas 0.6,0. O sea, tendría este comportamiento. Va a pasar entonces por el punto 0.6,0. Pudiendo entonces afirmar que hemos hecho un bosquejo de la curva Y igual a menos 10 a la X más 4. La invitación a que sigas creciendo, a que sigas mejorando, a que te cuides mucho y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.